somos Alejandro Marín, Sebastián Oquendo, Pablo Peralta y yo, Santiago Álvarez, y hoy les venimos a presentar el origen del egoísmo en el ser humano. ¿Nunca les ha pasado que están con un niño chiquito y el niño está jugando con algún juguete, como puede ser este carro? Y de repente el niño llega y deja el juguete y se va a jugar con otros juguetes. Entonces tú llegas, levantas el carro, por ejemplo, y lo empiezas a ver. Cuando el niño te ve a ti con eso, te dice, hey, dame mi juguete. Y uno le dice, pero tú estás jugando con otros juguetes. Y él te dice, sí, pero igual es mi juguete. Esta es una actitud egoísta que podemos ver en los niños pequeños. Y es que el egoísmo no es algo de la actualidad. El egoísmo es algo que está a lo largo de toda la historia. Como se ha visto en el caso de las monarquías totalitarias, de las dictaduras, de los conflictos y guerras, etc. Y esto nos lleva a plantear que si el egoísmo es algo innato en el ser humano. Voy a exponer el caso de Adolf Hitler, el cual solamente por su interés individualista, egocentrista, narcisista, netamente, sí, egoísta, él sacrificó la vida de más de 11 millones de personas solamente para buscar un interés propio. Esto es una actitud totalmente egocentrista, la cual, si nos ponemos a analizarla, nos lleva a plantear que sí, el egoísmo es algo innato en el ser humano por su instinto natural de supervivencia y competitividad, más no algo el cual va adquiriendo a lo largo de la vida. Esta es una teoría que es muy apoyada por filósofos famosos como lo es, por ejemplo, Thomas Hobbes, su mayor exponente. Y esto, al igual que también es apoyado por otros filósofos, al igual que por genetistas, lo cual veremos a continuación. Vamos a hablar de una persona muy importante, un filósofo muy reconocido, el cual es Thomas Hobbes. Esta persona es muy reconocida a nivel mundial porque él era capaz de determinar la naturaleza del ser humano. Por eso nosotros vamos a hablar del egoísmo. Él trata el egoísmo como si fuera el hombre con ganas de satisfacer sus necesidades. El hombre con ganas de satisfacer sus necesidades puede hacer lo que sea, porque el hombre trata de desarrollarse al satisfacer sus necesidades y genera actitudes egoístas. Ahora vamos con una frase muy conocida de esta persona, la cual es: el hombre es un lobo para el hombre. Aunque esta frase no sea de él la analizó en su libro El Leviatán. Esta frase es muy conocida porque la podemos interpretar, la cual dice que el hombre es capaz de ser dañino para el mismo hombre, se puede atacar a sí mismo, a los suyos. Un gran ejemplo de esta frase es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler. Adolf Hitler era el que dirigía Alemania en la Segunda Guerra Mundial y mató a más de 1 millón de judíos con la simple excusa de que él se sentía diferente a ellos y superior a ellos. Por eso lo que decimos que el hombre tiene la capacidad de ser atroz al mismo ser humano. Como ya lo venimos hablando, es la satisfacción de necesidades lo más importante en el egoísmo. Cuando un hombre satisface sus necesidades mediante el dinero, mediante diferentes cosas, el hombre, como ya lo venía diciendo, puede generar incomodidades frente a los demás, porque se cree más al tener diferentes cosas que las personas no pueden tener. Llegamos a esta siguiente frase que la encontré en un libro que analizaba al Leviatán, la cual dice: el hombre es muy social, como un animal, lleno de miedo y preocupado ante su futuro, impulsado no solo por el hambre presente, constantemente terminado por pasiones, por el prestigio y la competencia. Con esta frase vamos a terminar con lo que el hombre quiere decir. Como lo leímos en la frase, el hombre solo está por su competencia, el hombre se siente más, el hombre se siente privilegiado por ganarle, por ganar esa competencia frente a los mismos de su propia raza. Por eso lo que queremos decir que el egoísmo se crea entre nosotros mismos, cuando una persona se cree más que la otra. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, muchos de ustedes podrían llegar a plantearse la siguiente cuestión: ¿un líder también es egoísta? Como respuesta a esta, tomaremos estos dos ejemplos de líderes: Adolf Hitler, quien fue el mayor representante nazi de la Segunda Guerra Mundial, y Augusto Pinochet, quien fue el dictador chileno que rigió durante la década del 70 y los 80. Estos dos líderes causaron daño a millones de personas y familias, las cuales sufrieron mucho, dándonos a entender que un líder también es una persona egoísta y no está exento de la naturaleza humana. Llevándonos a citar a un autor muy reconocido como es Nicolás Maquiavelo, quien fue el autor de la obra El Príncipe, donde da a entender que para ser un buen líder se necesita ser una persona egoísta y mala para poder regir a un pueblo.
En esta obra cita que, como los hombres aman por libertad o por capricho, y por el contrario temen según el gusto del que los gobierna, un príncipe prudente no debe contar sino con lo que está a su disposición, pero sobre todo cuide, según ya tengo advertido, de hacerse temer sin llegar a ser aborrecible. Lo que hace alusión Maquiavelo en esta cita es cómo los líderes y los príncipes, al igual que las personas del común y del pueblo, son personas también que tienen actitudes egoístas e individualistas, y eso se puede ver en el día a día, como es el caso de niños, los cuales se les piden prestados juguetes y no los prestan, o en el caso de los adultos, cuando se les pide un favor y no lo hacen solo porque no quieren. Haciéndonos retomar a la pregunta primeramente planteada. Entonces, ¿un líder también es egoísta? Con lo anteriormente dicho, podría decirse que sí, un líder es egoísta, desmantelando su honestidad y su lealtad frente al pueblo. Retomando lo anteriormente dicho de Maquiavelo, cuando Maquiavelo se refiere a un príncipe y a un líder, se refiere a una persona egoísta, deshonesta y desleal. Listo, muchísimas gracias compañero. Vamos a empezar este tema hablando sobre Sigmund Freud. Sigmund Freud es conocido como el padre del psicoanálisis, nacido en Checoslovaquia, y podemos decir varios apuntes interesantes sobre él, pero hoy me quiero centrar en uno para nuestro tema. En uno de sus últimos libros que escribió, habló sobre la avaricia y dijo: el hombre avaro siente placer al contener dinero y bienes. Esto lo podemos analizar como que el hombre avaro tiene un placer infantil por contener todo este material, y lo tiene. Él asegura que desde nacimiento los hombres son ávaros y tienen todos estos genes, algo que posteriormente diría Richard Dawkins, pero lo vamos a analizar más adelante. Algo que es muy interesante analizar de Thomas Hobbes, bueno, este sí, Thomas Hobbes. Podemos decir que Thomas Hobbes tiene una teoría muy interesante, contraria a la de Jean-Jacques Rousseau, y es que el hombre es egoísta por naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que además de ser egoísta y ser malo, es avaro, y tiene esto desde el nacimiento, algo que sigue y va muy de la mano con lo que dice Freud y lo que dice Dawkins, pero es algo muy importante también de notar. Este es Richard Dawkins. Richard Dawkins escribió un libro. Richard Dawkins es un filósofo y teólogo londinense, y escribió un libro que se llama El gen egoísta. En El gen egoísta, este hombre trata temas de por qué el egoísmo es algo humano. Una idea muy interesante de aquel libro es que todos estos genes vienen desde el nacimiento, nos acompañan desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, y vienen con unos alelos conectados, algo que nos tiene muy bien interesado Freud, y tenemos que ambos, los tres, tienen unas teorías muy parecidas, de que nacemos egoístas y que toda la vida vamos a ser egoístas. Y viene otro hombre muy interesante, Adolfo Sánchez Vázquez, es un filósofo español que tiene una teoría completamente contraria, y tal vez la más interesante que podríamos mostrar. Es una teoría más parecida a la de Jean-Jacques Rousseau, que dice que nacemos siendo neutrales o nacemos siendo personas buenas y sanas, pero la sociedad nos corrompe. Esto cómo lo podríamos comprobar, aunque contraste un poco con la idea que dijo mi compañero Santiago al inicio de la exposición. Se hicieron unos experimentos con un grupo de bebés en los cuales se les mostraban unos objetos y demostraban que las personas eran muy caritativas y eran muy amables con los demás bebés, y se demostraban con compañerismo. La situación es que con el tiempo, los bebés, cuando fueron al siguiente experimento, cuando ya tenían aproximadamente entre 4 y 5 años, ya no era igual, ya no le querían prestar el juguete al bebé al lado y todo eso. Es algo que nos aporta Vázquez Sánchez, que dice, muy parecido a lo de Rousseau: el hombre nace bueno, pero la sociedad nos corrompe. Y sí. Entonces, hablando de todo esto, es una analogía a la frase famosa de Hobbes de el hombre es un lobo para el hombre. La podríamos actualizar y podríamos decir que con todo lo que yo acabo de exponer, yéndonos un poco más por la línea de pensamiento de Vázquez Sánchez, podríamos decir que el hombre es un lobo para el hombre por culpa de la sociedad, porque el hombre tiene sus principios básicos desde la crianza, desde sale un hombre bueno, pero con el tiempo se habla de la supervivencia,
Y al hablar de la supervivencia nos los habla este señor. Nos los habla este señor, pero Thomas Hobbes nos dice que el hombre necesita ser egoísta y necesita ser malo para sobrevivir. Algo muy parecido a lo que nos recordaba Maquiavelo. Es necesario tener esto en cuenta para decir que el hombre malo, que el hombre es malo, pero por sobrevivir, para tener sus bases claras y no porque la sociedad lo necesite así. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿El hombre nace malo o el hombre se hace malo? Muchas gracias. Finalmente, podemos recoger de que el tema de si el egoísmo es algo innato en la esencia del ser humano nunca va a tener una respuesta totalmente comprobada, totalmente correcta, una respuesta irrefutable. Pero sí podemos llegar a muy buenos acercamientos por medio de teorías y aportes de filósofos y biólogos, como fue el caso que aquí se presentó. Aquí pudimos ver que el egoísmo es algo innato dentro del ser humano. El egoísmo hace parte del ser humano y que se expresa ya sea en una mayor o menor medida, pero que siempre está ahí. Y este es el que decide muchas de nuestras decisiones. Además, el egoísmo es algo que todos tenemos por el simple hecho de supervivencia, por el simple hecho de todos de poder proteger todo lo que nos concierne, de proteger nuestra integridad, proteger nuestros bienes, proteger todo lo que nosotros tenemos. Es ese instinto el cual nos lleva a actuar como actuamos. Además, también hay que tener en cuenta que el ser humano es un hombre avaro, es codicioso, y entre más proteja sus bienes, él se va a sentir mejor, va a sentir más placer. De esta manera, él va a verse recompensado, ya que todo lo que él tiene va a estar protegido, va a estar resguardado y nunca va a perder su supervivencia o todo este sentimiento individualista de proteger sus propios intereses. Para concluir, hay que entender que es muy importante entender que el ser humano tiene un grado de egoísmo en toda su vida. Ya sea en un menor o mayor grado, este egoísmo se puede ver en las distintas situaciones, pero siempre está ese grado ahí, siempre está. Si analizamos esto y si lo logramos entender, podremos solucionar muy fácil todos los conflictos y todas las relaciones y todos los problemas que ocurran en el mundo, ya que de esta manera todo tendrá un mayor sentido y podremos llegar a resolver de una manera mejor todas las situaciones. Muchas gracias.